Buenos días, chicos. Saludo a los de Química de Segundo. Espero que sigáis bien, que hayáis descansado todos estos días y que estéis a tope. Y no olvidéis de irle dando un repasito a todo lo que ya hemos ido estudiando a lo largo del curso, ¿vale? Irle dando una vuelta, hacer más ejercicios en Wikipedia, haceros los ejercicios de clase otras veces, practicar, coger más soltura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No os relajéis. Bueno, pues vamos a terminar ya con la parte correspondiente al último de los temas que tenemos que estudiar, que es el tema 9, que es el tema del enlace químico. El enlace químico, vamos a hacer hoy una pequeña introducción y vamos a empezar por uno de ellos. El hecho es, y la pregunta que planteo ahí es por qué se unen, por qué se enlazan los átomos. El hecho es, pues, porque todos los átomos tienen necesidad de buscar la estabilidad máxima y esa búsqueda de la máxima estabilidad es la que surge de la regla del octeto que propone Lewis en el año 1916, y es que todos los átomos, salvo el hidrógeno y el helio, tienen que tener 8 electrones en su capa de valencia para con ello adquirir la configuración más estable. Y es que la configuración más estable viene dada por la configuración propia de los gases nobles. Y es por eso, pues, por lo que pueden ganar, pueden perder, pueden incluso compartir electrones y de esa manera obtener esa configuración electrónica. Esto les va a conferir una situación de máxima estabilidad que va asociada habitualmente a la mínima energía. De tal manera que máxima estabilidad y mínima energía van a ir de la mano y es por eso por lo que tenemos que analizar lo que van a ser los aspectos energéticos que os he representado aquí, que vienen también en el libro, en la página 107. Es el mismo gráfico o aproximadamente el mismo. Y ahí tenéis pues la relación de distancia y energías, ¿vale? Que pueda existir entre dos átomos que he representado con estas dos esferas rojas y al final pues lo que estamos haciendo es llevar a cabo una aproximación de dos átomos en la cual tenemos la que tenéis aquí como una distancia que os he puesto de no solapamiento orbital. Os podéis copiar este gráfico en el cuaderno porque os va a venir bastante bien. Esta, ya digo, es una distancia de no solapamiento orbital. Cuando se hallan muy, muy, muy próximos, se va a producir un solapamiento orbital que va a llevarnos a lo que se cumple como distancia de mínima energía, una distancia de mínima energía que va asociada por la atracción entre el núcleo de un átomo y la corteza electrónica del otro. Pero claro, si seguimos aproximando todavía más esos dos átomos, a donde nos va a conducir va a ser a una unión tan íntima en la que van a prevalecer las repulsiones internucleares, las repulsiones entre los dos núcleos que van a tener carga positiva, de tal manera que se tiene que dar una situación de consenso en la que se produzca la atracción que se va a ver aquí entre la corteza de uno de los átomos y el núcleo de otro, corteza negativa y el núcleo positivo de otro. Y esta mínima energía, esta es la que tenemos que analizar nosotros. Esto se produce en lo que se corresponde a una distancia que se denomina R sub 0 y esto es una energía. Daos cuenta que la energía que tenemos aquí, la energía mínima, es una energía desprendida, es una energía negativa. Una energía negativa implica una ligadura, una asociación y por tanto es una energía de estabilidad que va asociada con la mínima energía. Pues bien, una vez dadas esas pequeñas nociones introductorias de lo que es el enlace químico que hemos trabajado ya durante algunos años, vamos a ver ahora qué clasificación existe. Y la clasificación es en dos grandes ramas. En dos grandes ramas, esto es novedoso de este año. Van a ser enlaces intramoleculares, que son los que hemos estudiado siempre. Los intramoleculares son los que se producen dentro de un mismo compuesto. ¿Vale? Los enlaces intramoleculares van a ser aquellos que nos van a llevar al enlace iónico cuando tengamos iones en juego, iónico, iones de diferente carga, de diferente signo que se van a atraer. Esta es la unión entre metal y no metal que tenemos que recordar. Metal más no metal nos va a conducir a esto. Luego tenemos el enlace covalente, que es la asociación que se va a producir entre no metales. No metales que van a tender a lo mismo, van a tender a ganar electrones y por tanto lo único que pueden hacer es compartir. Aquí se va a dar un compartir de electrones, como bien sabemos. Y en el enlace iónico lo único que puede ocurrir es que el metal tenga tendencia a perder por su baja afinidad electrónica y lo que vaya a pasar con el no metal, como por ejemplo un halógeno con su alta afinidad electrónica, pues que sea que tienda a ganar electrones. Todo lo que pierda un metal lo va a ganar un no metal. El enlace metálico es un enlace muy característico porque se va a dar entre iones del mismo metal. Como tal, va a ser identificado como una sustancia simple, puesto que de no ser que estemos hablando de una aleación y aquí hasta el punto en el que estamos trabajando nos estamos refiriendo a sustancias puras, ya sean compuestos o ya sean simples, bueno, pues aquí van a ser sustancias simples. Podemos tener el cobre, el sodio, el hierro,
Y en cambio aquí vamos a tener compuestos del tipo que sea. ¿Vale? Porque ya sabemos que los compuestos referidos a los enlaces iónicos van a ser compuestos cristalinos, van a ser redes gigantescas. Redes cristalinas, por cierto, que también ocurren y que también aparecen en el enlace metálico. Todas las macroestructuras se denominan redes cristalinas. ¿Y qué ocurre con el enlace covalente? Pues el enlace covalente va a ser aquel enlace que vaya a definir fundamentalmente moléculas, ¿vale? Porque van a ser moléculas muy pequeñas, de muy bajos puntos de fusión y ebullición, que va a definir que en su mayoría, no todas, pero en su mayoría sean gaseosas, hay alguna líquida, alguna sólida, y aparte de moléculas tenemos redes cristalinas. Esas redes cristalinas que recuerdo que eran la sílice, SiO2, el carbono en sus dos formas alotrópicas, carbono grafito y carbono diamante. Eran estructuras cristalinas muy ordenadas, muy grandes, que se forman por la asociación de átomos de carbono o átomos de silicio con átomos de oxígeno que comparten electrones. Y como son no metales, comparten electrones, van a definir un enlace covalente. Y a pesar de ello, van a definir redes cristalinas. Pero en su mayoría van a ser moléculas, moléculas muy pequeñas. Y esas moléculas pequeñas, moléculas, van a ser las que se representan por los famosos diagramas de Lewis o de Lewis, como los queráis llamar. Los diagramas de Lewis, que son los diagramas de puntos. Los diagramas de puntos en los que colocábamos los electrones por parejas. ¿Qué ocurre con las redes cristalinas? Pues las redes cristalinas también, siendo muy específicos, se pueden representar por los diagramas de puntos de Lewis. Lo que pasa es que los diagramas de Lewis están única y exclusivamente dedicados a las moléculas, porque son aquellas estructuras que podemos pintar. Porque una red cristalina es gigantesca y no hay manera de pintarla, de no ser que cojamos la celda fundamental, que las analizaremos este año, por cierto. Todo se ha dicho de paso. Bien, pues hecho este pequeño repaso que ya conocíais de tercero, que ya repasasteis en cuarto, que bueno, pues ya lo sabéis, pues ahora vamos a ver lo que son los enlaces intermoleculares. Enlaces intermoleculares son muy débiles, pero son muy definitorios de propiedades físicas fundamentales como los puntos de fusión y ebullición. Hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué son débiles? Porque lo que caracteriza la fortaleza de un enlace va a ser su energía. Si su energía de enlace es muy pequeña, como las que tenemos ahí, quiere decir que van a ser débiles, pero existen entre moléculas. Y como se van a dar entre moléculas, van a definir las propiedades de algunas de ellas. Van a ser dos, lo que son los enlaces por puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Los enlaces por puentes de hidrógeno, que son los que tenemos aquí, van a tener una energía media de enlace que oscila de los 3 a las 7 kilocalorías por mol. Van a ser muy débiles comparados con los intramoleculares, pero definitorios. Van a existir lo que son átomos muy electronegativos, y los más electronegativos van a ser el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, y a su vez van a tener una segunda propiedad muy importante, es que tengan un tamaño muy pequeño. Por tanto en cuanto exista flúor, oxígeno o nitrógeno en una molécula y haya hidrógeno en la molécula vecina, esto querrá decir que lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar puentes de hidrógeno. ¿En qué casos nos estamos centrando? Pues en el caso del fluoruro de hidrógeno, en el caso de la molécula de agua y en el caso de la molécula de amoníaco. Todas ellas tienen que tener hidrógeno, todas tienen que tener o flúor o nitrógeno y oxígeno y van a interactuar con la vecina. Fluoruro de hidrógeno con fluoruro de hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Pues que la teoría establece que se van a esperar unos puntos de fusión o puntos de ebullición de estos compuestos comparados con los compuestos equivalentes del grupo que comparten, por ejemplo los haluros de hidrógeno, pero se ve que tienen puntos de fusión mucho más elevados de lo esperable. ¿Por qué? Porque van a presentar estos puentes de hidrógeno. ¿Qué ocurre con las fuerzas de Van der Waals? Pues que son las más débiles de las débiles, pero también son definitorias e influyen en las propiedades físicas características de compuestos como sus puntos de fusión y puntos de ebullición. Existen de tres tipos, aunque fundamentalmente hay dos, que son las dos que os he puesto aquí. La interacción dipolo instantáneo dipolo inducido, que va a ser la interactuación que exista en una molécula apolar, por ejemplo, el cloro con una vecina similar que sea el cloro, son moléculas apolares, porque la nube electrónica no tiene una predilección en ninguna dirección del espacio, porque son dos átomos de cloro formando una sola molécula de cloro y la nube está situada simétricamente en torno a los dos átomos de cloro que forman la molécula, de tal manera que no hay una predilección espacial y por tanto no hay una polaridad determinada. Por eso se dice que va a existir un dipolo instantáneo. ¿Por qué? Porque un electrón en un instante determinado, en una fracción de segundo que se dice, puede modificar su posición respecto a la posición de equilibrio. Eso hace que se genere un dipolo en un instante, en una fracción de segundo, e influye en la otra molécula. Va a generar un dipolo inducido en la otra molécula que también era polar. Son apolares las dos. Van a estar completamente simétricas las nubes electrónicas, pero en tanto se genera un dipolo en la primera, induce un dipolo en la segunda y por eso se dice dipolo instantáneo y dipolo inducido.
También podríamos tener la situación más habitual, que ya lo analizaremos con más detalle cuando veamos las fuerzas intermoleculares, que es cuando tengamos el dipolo-dipolo. Si yo tengo el cloruro de hidrógeno con el cloruro de hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? Pues que el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Si es más electronegativo, quiere decir que la nube electrónica está más atraída hacia sí. Si está más atraída hacia sí, ¿qué quiere decir? Pues que va a hacer que ese dipolo genere una interactuación con el segundo dipolo, porque no se van a generar cargas, se van a generar cuasicargas, densidades de carga. Densidad de carga positiva en torno al hidrógeno, densidad de carga negativa en torno al cloro. ¿Qué va a pasar? Pues que esta densidad de carga negativa va a generar que esta nube electrónica se oriente de forma que el átomo de hidrógeno de la segunda molécula de cloruro de hidrógeno se oriente hacia el átomo de cloro de la primera de ellas, porque la densidad de positiva se siente atraída por la densidad negativa, puesto que son cargas opuestas en signo. Pues bien, una vez vistas estas dos introducciones que hemos visto en relación con por qué se unen los átomos, qué clasificación general vamos a llevar a cabo de los mismos, vamos a empezar en el segundo vídeo de la clase de hoy a hablar del enlace iónico, la primera de las partes que tenemos que analizar del enlace iónico. Os veo ahora.